Bueno, Víctor Heredia recién decía, tengo cierta memoria que me lastima. Quizás cierta memoria pueda también curar o cierto trabajo educativo en relación a la memoria pueda ayudar a prevenir futuras heridas. Y de eso en parte vamos a hablar con Mara Brauer. Bienvenida, diputada, Mara, flamante, reciente diputada Mara Brauer. Julio Jorge, el secretario general de la AMIA. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Mara, comentábamos en el comienzo del programa que dijiste un juramento cuando asumiste tu banca por las madres, las abuelas y los sobrevivientes de la Shoah. La primera pregunta es, ¿por qué elegiste esa fórmula? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo lo decidiste? Que nos cuentes un poco la historia de eso. Bueno, por un lado hay una fórmula oficial, que es, yo elegí la Constitución y la Patria, y después uno cuando jura, de alguna manera, se está comprometiendo, está honrando a aquellas personas que marcaron en su vida o a aquellos colectivos que nos marcaron en nuestras vidas. Y la verdad que yo me crié rodeada de sobrevivientes de la Shoah y para mí, bueno, mis abuelos tienen a toda su familia muerta en el Holocausto y para mí realmente esas personas que yo veía a lo largo de mi infancia con tanto dolor, que lucharon tanto por la memoria y que a la vez luchaban tanto por nuestro país, y ese sentimiento es el que me hizo jurar justamente por los sobrevivientes de la Shoah, por esos argentinos sobrevivientes de la Shoah que hicieron tanto por la memoria del Holocausto y que hicieron tanto por nuestro país. Bueno, en parte estamos viendo el informe de los desaparecidos judíos, muchos de esos, por precisamente esas luchas y ese intento de mejorar la sociedad, fueron especialmente perseguidos durante la dictadura. Sí, sí, pero bueno, si pensamos más bien en la generación de nuestros abuelos, digo, yo por ejemplo tengo la anécdota de mi abuela que comentó que estuvo orgullosa cuando mi papá le tocó el servicio militar. Y vos decís, una mujer que perdió toda su familia, que se ponga orgullosa, si bien no era hipótesis de guerra en ese momento, pero el agradecimiento a la Argentina que los acogió y el compromiso con el país que los acogió, pero sin perder su lugar y su recuerdo acerca de sus muertos y acerca de lo que sucedió en la Shoah y que nos transmitieron a las nuevas generaciones. Bueno, en ese compromiso de ayudar a que la Argentina sea mejor, perdón, y tomando la memoria, ustedes trabajaron juntos como parte de una misión argentina en la Task Force, que siempre tenemos que explicar un poquito qué es la Task Force, pero hace un trabajo muy importante educativo sobre la memoria. Julio, te pido que me cuentes cuál es el trabajo que hicieron en conjunto para que en la Argentina se eduque con respecto a la memoria. Bueno, el trabajo que se hizo en estos últimos años, donde el gobierno incluyó en el capítulo argentino de la Task Force a 3 ministerios, ya es una importante resolución, es trascendente en lo que se refiere a la memoria y al estudio de la Shoah. Nosotros, como AMIA, formamos parte del capítulo local de las ONG que comparten con las delegaciones oficiales este trabajo y realmente comprometidos con la educación como única forma de que hechos de este tipo no se vuelvan a repetir. Recién hablabas de lo que fue la dictadura militar y bueno, tenemos que saber que la población judía en la Argentina no llega al 5%. Sin embargo, las víctimas de la dictadura militar judía superan el 6%. Entonces, como dijo el presidente en ejercicio de la AMIA, fuimos particularmente perseguidos también en esa época. Y por eso consideramos que la educación es la base fundamental y en eso trabajamos codo a codo con el gobierno nacional. Bueno, vos venís de precisamente el Ministerio de Educación. Antes de la banca estabas como subsecretaria de Calidad y Equidad Educativa. ¿Cómo está Argentina comparado con otros países con respecto a este tema? Digamos, si comparamos a Argentina con otros países que también trabajan el tema de educación por la Shoah o enseñar y que los maestros estén capacitados para enseñar a los alumnos el tema de la memoria del Holocausto. ¿Cómo estamos? ¿Qué falta hacer? Le voy a pedir a los dos por ahí un pantallazo de su opinión sobre el tema. Por un lado tenemos que destacar el importante trabajo que hace el gobierno argentino junto con las organizaciones, ¿no es cierto? Nosotros con Julio, por ejemplo, venimos trabajando y con todas las organizaciones y los otros ministerios trabajamos fuertemente en estos temas. Hay en Argentina una resolución de todos los ministros del país del 2009 que indica que en todas las escuelas del país se debe trabajar los temas de memoria e indica específicamente trabajar acerca de la Shoah. En función de esto, el Ministerio de Educación Nacional tiene un programa que es el Programa de Educación y Memoria, que tiene toda una línea editorial acerca de cómo trabajar la pedagogía de la memoria y han hecho publicaciones que
los convocamos a todos que las miren, están en la página web del Ministerio, aparte a través de las organizaciones se puede conseguir, donde se trabaja cómo pensar el Holocausto, cómo pensar la Shoah, bueno, cómo pensar Malvinas, cómo pensar la dictadura, es decir, hay todo, y hay una red federal de representantes de educación y memoria de todas las provincias que trabajan para que justamente esto llegue a las escuelas del interior del país. Te comento también, el año pasado vino una delegación de Yad Vashem a formar a los representantes de todas las provincias en educación y memoria. O sea que, digamos, cuando hay tantas o algunas voces que niegan el Holocausto, incluso historiadores, digamos, podemos estar tranquilos que los docentes argentinos saben que eso es mentira, que el Holocausto existió. No tenemos duda, nosotros colaboramos con el gobierno en cursos de capacitación de docentes, porque si nosotros ponemos en la resolución a que hacía alusión Mara, la obligatoriedad de estudiar matemática, lo primero que tenemos que tener son profesores de matemática. Y en ese sentido estamos colaborando con el gobierno, capacitando docentes para que esta resolución no sea simplemente una resolución, porque fue dictada con el sentido y la necesidad de que esto llegue a los alumnos. Entonces nosotros colaboramos en la capacitación y en la preservación de todo lo que es la memoria. Y una de las cosas que llama mucho la atención en los países cuando vamos al foro de la ITF es justamente cómo Argentina tiene desarrollada la pedagogía de la memoria. Porque no se enseña, y por eso es lo que decía Julio, no se enseña de cualquier manera el pasado reciente, no se enseña de cualquier manera episodios tan trágicos como fue la Shoah, porque el peligro es generar ajenidad. Esto pasó hace mucho, esto no me puede pasar, esto es tan horroroso que no lo quiero enseñar, esto es tan horroroso que no lo puedo aprender. Entonces es una pedagogía especial y Argentina, cuando vamos a las reuniones del ITF, se destaca justamente por tener desarrollada la pedagogía de la memoria. Y por supuesto estos materiales a los cuales yo sea referente son materiales, por supuesto, a los docentes, porque como bien decía Julio, los docentes saben lo que tienen que enseñar, pero muchas veces no saben cómo enseñar estos temas. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado acá en el programa, pero especialmente les agradezco lo que vienen haciendo porque en la Argentina se eduque cada vez mejor acerca de la memoria y el Holocausto. Muchísimas gracias, Mara. Muchas gracias, Julio. Empezamos el programa con un tono más duro, con el recuerdo, y creo que terminamos un poco más esperanzados porque si bien todo eso sucedió, en Argentina está trabajando y mucho para que los docentes expliquen a los chicos de todo el país qué es lo que pasó y por qué no debe volver a pasar. Es momento ahora de hacer una pausa y ya volvemos con mucho más aquí en AMIA El Legado.